¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. Estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana María? Buenas noches. Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a hablar de la decisión del gobierno uruguayo de dar refugio a familias afectadas por la guerra civil en Siria. Y esta decisión abre muchos desafíos para nuestro país, no solamente desde el punto de vista de la logística, sino también de cómo integrar socialmente a estas personas que vienen de un entorno, Ana María, pero muy diferente al nuestro. Un entorno cultural, religioso. En estas horas va a estar viajando una delegación del gobierno uruguayo para seleccionar algunas de las familias que vendrán aquí en Montevideo. Vamos a estar hablando con Javier Miranda, que es el representante uruguayo de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, que va a estar viajando, que va a estar charlando con estas familias que ya fueron preseleccionadas. Él va a ser, bueno, de alguna forma este enviado del gobierno uruguayo para conocer qué familias llegarán aquí a nuestro país. Lo que es un hecho es que los refugiados sirios van a llegar al Uruguay, que familias sirias van a llegar a nuestro país, y por eso esta noche vamos a conversar con la periodista Alejandra Casablanca, que hace un par de semanas llegó precisamente de ese campamento de refugiados. Nos va a estar contando su experiencia. Y aquí también vamos a recibir al profesor Hassan Mamari. Él es sirio, hace 50 años que vive en nuestro país y va a colaborar en la integración idiomática de las familias sirias que, es un hecho, llegan a Uruguay. Y además, teniendo en cuenta la temática que vamos a abordar esta noche, nos va a acompañar Susana Mangana, nuestra analista de internacionales, que tiene su propia mirada de este desafío que tiene Uruguay. También va a formar parte de la delegación que está partiendo en las próximas horas. Pero antes vamos a repasar un poco lo que está pasando en Siria, una guerra civil que comenzó en el 2011 y que ya causó más de 200.000 muertes y más de 3 millones de personas desplazadas. La guerra civil en Siria comenzó en 2011 y desde entonces ha causado la muerte de unas 200.000 personas, gran parte de ellos civiles, niños y mujeres. Además, ha provocado que 3 millones de sirios debieran abandonar sus casas. Desde el año 2000, el presidente Bashar al-Assad gobierna Siria. Sucedió a su padre, que había estado por 30 años en el poder. La rebelión comenzó en el marco de la denominada Primavera Árabe y el conflicto se mantiene hasta hoy. Un drama al que sorpresivamente el gobierno uruguayo decidió dar una ayuda y traer al país algunas de las familias desplazadas por la guerra. Así lo anunció el presidente José Mujica en abril de este año. ¿No valdrá la pena que en nuestra sociedad levantemos un poco la cabeza y seamos capaces de intentar siquiera socorrer en algo a los niños por ahí abandonados, que están quedando como costo una formidable guerra que al parecer está muy lejos de tener solución? Se prevé que sean unas 120 personas quienes lleguen a Uruguay. Más de la mitad de ellas serán niños. El alojamiento se está preparando en la sede de los hermanos maristas en Camino Maldonado. Lo que golpea más es la población menor, los niños justamente, huérfanos o viudas solas con 5 o 6 niños. Eso es algo muy duro de asimilar. La periodista Alejandra Casablanca visitó los campos de refugiados sirios en Líbano y Jordania. De allí vendrán las familias que se alojarán en Uruguay. Y ya le damos las buenas noches a la colega periodista Alejandra Casablanca, que hace pocos días llegó precisamente de ese lugar del campamento de refugiados sirios. Buenas noches, un gusto tenerte en esta casa. Para mí es un gusto estar en el programa en el que están dos amigas, además de colegas, Ana María Misraji y Ileana da Silva, o 3 amigas, porque seguramente se va a reincorporar en poquito tiempo cuando Martín la deje
Andrea Tavares también. Bueno, Alejandra, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió esta idea de viajar a Siria, viajar a donde están hoy los refugiados sirios, más precisamente, ¿no? Ustedes decían en el documento, el presidente Mujica, en una audición radial, no recuerdo ahora si fue en M24 o en Radio Uruguay, pero en una de sus audiciones, al final termina diciendo eso, ¿no? Recién acababa de llegar el canciller Luis Almagro de una recorrida por Oriente Medio y lo habían llevado a visitar el campo de Zaatari en Jordania. Y bueno, de inmediato lo planteé en la dirección de la radio. Yo trabajo en Radio Nacional, en la 30. Todos sabemos que para los periodistas uruguayos es muy difícil conseguir fondos para contar la historia como deberíamos poder contarla, ¿no? O sea, ir al lugar de los hechos. Quien te ve a vos o la ve Ileana, lo que quiere o lo que querría es que de repente le cuentes vos esa historia, porque todos los días te cree a vos. Elige mirarte a vos cómo le vas contando las diferentes historias. Y bueno, me puse en campaña. En la vida había salido a pedir financiamiento. Para poder llegar. Mi trabajo como periodista siempre había sido como el de cualquiera, con un salario en el medio en el que trabajo a fin de mes, para poder cubrir lo que eran esos gastos. Me puse en contacto con alguien que además es de la casa, Quique Kiersenbaum, un amigo con quien trabajé en Sarandí y con quien estuve por irme a cubrir la guerra de Irak en el 2003. No pudimos ir los dos y me pareció que 11 años después podíamos llegar a cumplir con ese sueño, de llegar hasta ahí. Y se dio. Vamos a mostrar un mapa para ubicar a la gente precisamente de dónde está Siria, Alejandra. Allí lo están viendo en el mapa, allí están viendo los límites que tiene y vamos a pasar a hablar de específicamente dónde estuviste vos. ¿Dónde fue que estuviste? Bueno, ustedes estaban mirando ahí Siria y los países limítrofes, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, tienen el grandote que es Irak, ¿no? Está en verde. Hacia abajo, en naranja, está Jordania. Y hacia lo que sería el oeste está Líbano. Yo inicialmente la propuesta del gobierno señalaba que lo que quería era traer familias de refugiados de Jordania y de Líbano. No se sabía de cuál de los dos iban a ir, entonces mi estructura de viaje fue ir a los dos lugares. Claro. En primer lugar, viajé a Jordania y me fui hacia el campo de Zaatari. Está a 120 kilómetros de la capital de Amán y unos 17 kilómetros de la frontera con Siria. Es el segundo campo de refugiados más grande del mundo y es la cuarta ciudad hoy en Jordania. 130.000 personas. ¿Y qué te encontraste ahí? Es difícil de explicar porque... Estamos viendo precisamente las imágenes que tomó Alejandra. Uno si ve esas imágenes se imagina, nada más que habiendo estudiado un poquitito de cómo vivía la gente en Siria, lo que debe ser, como podría ser para cualquier familia uruguaya, con una estructura, sacando las montañas. Siria es un país absolutamente agrícola, verde, que antes de que estallara esta guerra civil en enero del 2011, vivía en la protesta o el conflicto que puede tener cualquier sociedad, que de repente, bueno, sí, es verdad, durante muchos años estuvo gobernada por la familia al-Assad. Pero antes de que estallara eso, la gente estaba en su casa mirando a Masinfo a esta hora. Claro. Y de repente se encuentra en un campo de refugiados, en el medio del desierto, en donde todo es monocorde, amarillo como la arena o como los carpones que ustedes están viendo allí, viviendo o en carpones y con suerte en contenedores, si es que les toca. Es como si tuvieras, sería la zona VIP, esos contenedores, y además con una situación de campo de refugiado que es muy particular, a diferencia de lo que pasa en Líbano y de lo que va a pasar en Uruguay, ¿no? O sea, el campo de refugiados es un lugar cerrado que ACNUR tiene en acuerdo con el gobierno del país que tiene a su cargo esos campos de refugiados. La gente tiene horarios, no puede salir después de determinada hora.
los visitan en determinados días, Navidad. El trabajo es temporal y de vez en cuando pueden salir a hacer trabajo. Los niños, yo hoy veía en el informativo... 50% de niños. 55% de menores de 18 años y te diría que de ese 55%, el 90% tiene menos de 12. Esa es la realidad. Vamos a ver, obviamente hiciste muchos testimonios, seleccionamos algunos, vamos a ver uno de los testimonios que recogiste allí. احنا كانت منطقة درعا، محافظة درعا، اشتد القصف علينا واستشهد لي عم واحنا جينا عن طريق جيش الحر، وصلنا على نصيب، بدنا يوم بنصيب، وثاني يوم طلعنا على الساتر. كنت أول شيء أفيق من النوم، أطلع أغسل وجهي وكل شيء، أروح على المدرسة. كانت المدرسة عندنا 8:30 بسوريا. أرجع من المدرسة، إذا كان عندي مسجد لتحفيظ القرآن بروح لعنده، بحفظ وبرجع بمارس رياضة كرة القدم. بفيق هون بغسل وشي وكل شيء. المدرسة هون الساعة 11:30. باجي على الموقع الساعة 9، بظل ل 11:30 بذهب على المدرسة. برجع على القرآن على المسجد، وبرجع بمارس رياضة كرة القدم، أو في يعني يوم 3 ويوم 7 عندي رياضة تايكوندو. أول شيء كمبيوتري اللي كنت ألعب عليه كل يوم. طبعا بعد ما أحل واجباتي المدرسية، وبعد ما أمارس الرياضة، وبعد ما أروح على المسجد. كمبيوتري اللي كنت أحبه كثير. Emocionante la conversación esa es con la estos historia niños. de Mohamed, uno de los niños que conocimos con Quique Kierszenbaum allí en Zaatari, y nos pareció que mostrar la historia de Mohamed era mostrar la historia de cualquier niño uruguayo. Lo que extraña es la diferencia que es el Corán, pero lo que extraña es su vida cotidiana, jugar al fútbol, sus amigos, su computadora. Eso es lo que extraña, y está viviendo en un contenedor con su padre y sus 3 hermanos, con la gran parte de su familia dispersa por distintos países, algunos en Jordania, otros en Líbano, parte de su familia muerta en medio del conflicto. La mayoría de la gente que llegó hasta el campo de refugiados de Zaatari viene del sur de Siria, sobre todo de la ciudad de Deraa y de zonas cercanas, a diferencia de lo que pasa en el Líbano, que lo que hacen es cruzar la montaña y están más cercanos a las zonas agrícolas de Damasco, a Homs o a otras ciudades de Siria, ¿no? También conversaste con familias, con adultos. Vamos a ver algunos de los otros testimonios que también aportaste. انه الله يهدى البال بسوريا يا خيو، ويقن هالدم ونرجع لبلدنا امنين يا خيو، ونخلص من هالمسلحين، من هالارهابيين، من هالمخربين يا خيو، ونرجع على بلدنا يعني بخير وسلامه. هذا طموحنا يعني، بس هذا اللي بدنا اياه. والله يعني مثل المعيشة، حياتنا المعيشية مثلا، في عنا الأجار مثلا البيوت اللي هيك البراكيات يعني باركين الأجار ما بنحسنها خيوم،
كل إنسان يطمع طبعا أنه يا خيو يعيش حياة أفضل، حياة كريمة أحسن له لأولاده، يعني كأنه هون يعني بهالمنطقة هون. احنا قبل الحرب كنا بسوريا يا خيو عايشين، قبل الأحداث عايشين عيشة يحسبنا العالم كله عليه. يعني أوقات بشتغل بالزراعة هون طبعا عامل عادي يعني 15,000 لبناني، أوقات يا خيو باكين أكثر الأيام إيه. Y de estas hablaste con bastantes personas. La realidad en Líbano es absolutamente distinta, ¿no? En lo que fue la previa del programa y charlando con ustedes yo les contaba, imagínate lo que puede llegar a ser para un país que tiene 4.200.000 habitantes, es del tamaño, yo me lo había notado porque me parecía interesante para la gente, todo el Líbano es del tamaño de Florida o de La Valleja o de Rocha, ¿no? Más o menos tiene 10.400 kilómetros. Con 4 millones de habitantes. Tiene 4.200.000 habitantes, parecido a lo que pasa en nuestro país, más de 1,5 millones está en Beirut, en la capital. Empezar a recibir desde el 2012, diríamos, finales del 2011 en adelante, pero sobre todo el 2012, sin parar refugiados. Hoy hay 1.200.000 refugiados. Imagínate el Uruguay, si de golpe en 3 años vinieran 1 millón de personas. 1 millón de personas. Impresionante. Eso ha traído, por un lado, obviamente que el respaldo de la comunidad internacional por la solidaridad del Líbano, pero por el otro lado también una gran preocupación por qué hacer y cómo ayudar a esas propias familias a conseguir un trabajo. Es muy diferente a estar en un campo de refugiados, porque ustedes veían por ahí campamentos, hay gente que vive en diferentes lugares, en la zona de Beca sobre todo se dan los campamentos y la gente de ACNUR les da cartones, lonetas, arpilleras para que puedan armar su carpa, le alquilan el lugar, eso es de un privado que en acuerdo con ACNUR les dan el espacio. No es que están en cualquier lado, le alquilan por un cuadrado de 3 metros por 3 y ahí viven todas las familias que son muy numerosas. Esa es la escuela. Esa es la escuela. Por suerte para ellos la posibilidad de tener al menos 4 horas por día de esa otra vida que tenían y de sacarlos de lo que es esa realidad es muy importante. El trabajo que hacen tanto docentes como psicólogas, asistentes sociales y lo que se da con los niños, que es el trabajo infantil. O sea, tienen sí o sí que salir a trabajar con 6, 7 años. ¿Cómo será adaptarse cuando algunos de ellos vengan a Uruguay? Bueno, yo lo que veía es que la gente en Líbano, los sirios que están en Líbano, por un lado sienten eso de el querer volver a su país, porque también hay gran parte de su familia que a lo mejor está ahí, pero sobre todo de querer poder tener un trabajo y vivir en paz. De hecho, nuestro país, que fue el primer país de Latinoamérica en sumarse a esta política de Estado, de alguna manera tiene referencias en otros países que ya lo han hecho. Yo qué sé, pongo Alemania, ¿no? Que ha llevado a 4.000 y pico de refugiados. No nos olvidemos además que es libre la posibilidad de pedir reasentamiento de refugio. No es que nadie está obligando, no, vos te vas a Uruguay o vos te vas a Alemania. Y bueno, en el caso de la gente específicamente en Líbano, las grandes zonas en donde están tienen que ver con Valle de Beca. Valle de Beca es una zona agrícola, de allí viene el mejor vino del mundo. Curiosamente ves esas carpas al lado de los viñedos, desde donde vos vas a comprar la botella más cara de vino del mundo. Y de allí salió el vino y otras cosas mediante los fenicios al resto de hace cuánto, 7.000 años creo, ¿no? De eso por el Mediterráneo. Y la gente que está allí en Beca tiene una gran base de trabajo de agricultura, lo hacía en Siria. No nos olvidemos que en Siria todo lo que tiene que ver con lo agrícola, el tema del ganado ovino,
los cítricos, sobre todo los limoneros, los olivares, quizás se comen ya te dirá el profesor Hassan Mamari, si no se comen las mejores aceitunas y el mejor aceite de oliva del mundo, como dicen ellos, que viene desde Siria. Y me parece que lo que la gente quiere es eso. Vos no te olvides que viven en esas condiciones que estábamos mostrando, sobre la tierra de esos 3 metros por 3 metros, si tienen la posibilidad, tiran Portland, porque así como ves tenés 35 grados de calor en verano, a la sombra, y en invierno temperaturas bajo cero porque están frente a lo que es esa cordillera de montañas, ¿no? Más allá de que sea muy fértil ese lugar. Lo otro está en Tiro, esta familia que veíamos es de Tiro, está al sur, la ciudad es otro lugar en donde se concentran muchos refugiados, muchos de ellos también trabajadores agrícolas, y lo que es la gran zona de Beirut, en donde la gente vive en edificios abandonados, alquilan grupalmente, un alquiler en un edificio abandonado en las afueras del Líbano, de Beirut, perdón, les cuesta por mes entre 150 y 300 dólares. Y es un monoambiente de un edificio, por ejemplo, sin terminar, que en algún momento iba a ser un hotel frente al Mediterráneo, ¿no? Y así viven, ganando esos jornales, con la poca o mucha ayuda que le puede dar internacional, ¿no? A nivel de vouchers de comida, o que es mínima además, ¿no? Porque no están bajo la tutela específica de ACNUR. Sí, ACNUR les da el carácter de refugiado, pero de alguna manera tienen que salir a buscarse la vida. Y vivían con otras condiciones. Claro. Tenían otra salud, otra educación. Sí, lo decía el propio labrador, ¿no? Alejandra Casablanca, gracias por haber venido esta noche. Ha sido un gusto conversar contigo, recibirte en esta casa. Muchas gracias y nada, para mí es un honor estar en la televisión nacional, uno de los, además de los pocos canales que hoy nos permiten, por ejemplo, ver en vivo con corresponsales de televisión nacional lo que está pasando en el mundo, y no que caiga de cadenas la noticia que sirva, sino en el lugar. Yo apelo a que en algún momento los periodistas podamos ir a contar la historia. Les recomiendo Sudestada. Hoy la colega Lourdes Vitavar hizo un informe maravilloso sobre los sirios, así que si alguien está, aquellos que nos están viendo tienen ganas de ver datos, cifras, cómo viven, por qué pueden llegar a elegir Uruguay, se pueden dar una vuelta por ahí. Gracias por haber venido. Hacemos una pausa, ya regresamos. ¿Qué le parece la decisión del gobierno uruguayo de traer familias sirias? Me parece bien. Es oportunista, pero me parece bien. Muy bien. Porque sí, se lo merece. Acá está mejor que allá. Mira, yo pienso que mi opinión claro, personal, que primero tendrían que ocuparse de los niños que están muertos de hambre acá pasando necesidad, pero cada uno... Estoy totalmente de acuerdo con ayudar a las personas que más lo necesitan. No tengo una opinión, no tengo la información que se necesita como para formar una opinión. Creo que, como que tenemos suficientes problemas acá como para traer algunos exteriores. Creo. Si en algo le podemos ayudar, genial, pero no. Y es un gusto tener esta noche al secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Javier Miranda, bienvenido, un gusto recibirlo, y al profesor Hassan Mamari. Llegó hace 50 años a nuestro país, nació en Siria y va a contribuir en lo que es la integración fundamentalmente idiomática de los refugiados sirios cuando lleguen a nuestro país. Bienvenido usted también por aquí esta noche, gracias por estar. Gracias por usted. Invitación generosa. Miranda está partiendo mañana rumbo a los campamentos de refugiados, ¿es así? Mañana vamos en una delegación oficial rumbo al Líbano a encontrarnos en Beirut con las familias que han de alguna manera postulado o que
se han presentado con la posibilidad de reasentarse en territorio uruguayo. Y vamos a entrevistarlas y, bueno, tener más datos, conversar, plantear un poco qué pueden esperar de Uruguay y en función de eso, al regreso, poder determinar exactamente quiénes son las personas que vienen y en qué momento. ¿Y eso va a ser un proceso que va a llevar a qué fechas aproximadamente? Bueno, el primer contingente de hasta 40 personas llega sobre fin de septiembre. Van a estar, bueno, los procesos de integración que tenemos previstos, y un segundo contingente de hasta 80 personas viene sobre fin de febrero de 2015, y bueno, con la idea de que se integren en la sociedad uruguaya. O sea, gente que viene, de alguna manera lo que hace Uruguay es acogerlos y generar oportunidades, intentamos generar las oportunidades para que si esta gente decide quedarse en Uruguay, integrarse a la sociedad uruguaya, rehaga su proyecto de vida en este país. ¿Cuántas son las familias que postularon para venir a Uruguay? En este momento nosotros tenemos registradas 165 personas. 165 personas, bien digo, son 16 familias. Este proceso de determinación, a ver, la palabra que se usa es la de selección. Lo que pasa es que es horrible hablar de selección de cuando personas. Se trata de personas, claro. Es realmente fastidioso. Entonces, son personas que salieron de Siria por razón del conflicto y han obtenido refugio por ACNUR en territorio libanés. Ya digo, son 16 familias que vamos a entrevistar, de las cuales 120 personas, estos serán 10, 12 familias, vendrán definitivamente a Uruguay en los momentos estos que mencionaba antes. Hassan, ¿cómo ve usted esta posibilidad que lleguen familias que se puedan integrar aquí al Uruguay? Es muy simple. Usted imagine, usted vio algo como viviendo la gente en esta situación muy triste. No es humano. Y cuando tiene esta posibilidad de salir de este infierno, lógico, como salvación, la vida es sagrada, la vida. Y por eso, para salvar, lógico, a esta pobre gente, niños perdieron los padres, los familiares, es muy triste y muy difícil. Y por eso es salvación la vida de ellos. Por eso va a llegar al Uruguay, este país generoso, va a sentir como si fuera en la casa de ellos, porque los uruguayos son cálidos, generosos, amables, humanistas. Y por eso yo nunca sentí extranjero. Hice secretito amigos y hasta cuando llegué a una visita a ver a mi hermano Pedro acá, vino en el año 50. Justo en el año 50 me mandó un regalo porque jugaba al fútbol allá, al voleibol. Me dijo, vení acá a jugar, porque era el golero de Homs, era jugar al voleibol con la universidad. Fuimos a Moscú, Festival Internacional de Juventud, por el voleibol, ¿no? Bien, y yo tenía que ir a París a hacer mi doctorado, vine a visitar a mi hermano y sentí como tranquilo, no hay problema religioso, no hay problema de raza, toda la gente amable. Justo viene el carnaval, me invitaron a bailar el carnaval, fuimos a Club Sudamérica. ¿Qué tiempos? Empecé también a escuchar tango, Gardel, escuché Gardel, no comprendí nada, pero la voz, claro, maravilloso, me atrapó. Y por eso también me volví a París, me llevaron a Punta del Este, después me llevaron a Cerro. Cuando llegué a Cerro, me llevó mi hermano a Cerro. ¿Dónde está Cerro? Me dijo, este es Cerro. Porque nosotros el Cerro del Líbano, 3.000 metros, 4.000 metros de altura, bien.
Este es el cerro. Es maravilloso. Miranda, cuando lleguen a Uruguay estas familias, ¿dónde es que se van a alojar? Inicialmente, inmediatamente a la llegada, como ha sido publicitado, se van a alojar en un albergue transitorio que fue brindado por los hermanos maristas. Es un comodato que hace un préstamo, para decirlo en términos cotidianos, que permite el alojamiento de estas personas durante 6 a 8 semanas, seguramente sean 8 semanas, que es un poco el proceso de aterrizaje de primera llegada al país, y luego de esos 2 meses que estén en el albergue transitorio, con el programa de reasentamiento procuramos ubicarlos en domicilios ya de radicación, ¿no? Que los estamos viendo qué posibilidades hay, recorriendo distintos lugares para ver qué posibilidades hay tanto de alojamiento como sobre todo de oportunidades laborales. Claro. El proceso de integración depende muchísimo de las oportunidades laborales que podamos todos los uruguayos brindar a estas personas. Vamos a ver, estuvimos en el hogar Los Maristas, vamos a ver la conversación que mantuvimos. Cuando el gobierno dio a conocer la iniciativa de traer familias sirias a Uruguay, el Colegio Hermanos Maristas se acercó para brindar su apoyo. Los hermanos maristas pusieron a disposición la Casa San José, ubicada en el kilómetro 16 de Camino Maldonado, que actualmente se utiliza como lugar de encuentro y de convivencia. El tema de Sirio, a nosotros como Congregación Marista, que tenemos presencia actualmente en Siria, nos viene movilizando hace mucho tiempo, desde cartas que nos llegan de los hermanos y comunidades de Siria, y bueno, y cuando el gobierno nacional surge esta propuesta de como gesto humanitario traer a familias sirias y niños sirios, nos encontró en un momento que dijimos cómo podemos nosotros responder a esta iniciativa, que nos parece una iniciativa de punto de vista humanitario muy fuerte. Entonces tratamos de, a través de determinados medios, acercarnos y decir, miren, cuenten con nosotros. Y bueno, hay algunas otras cositas que nosotros vamos a ir aportando, como en el espacio de recreación, inmersión cultural, con algún taller que se está dialogando y se está armando todo un proyecto. Hay espacios comunes, hay espacios de comedor amplio, es decir, hay habitaciones pequeñas de 3, de 4, hay dormitorios, hay 2 dormitorios comunes grandes. Tiene una capacidad para 100 camas, más de 100 camas es lo que tiene. Además tiene todo el entorno que ayuda también para hacer otras actividades. Los Maristas es una congregación católica que se instaló en Uruguay hace 80 años. Uno de los hogares diurnos en los cuales se brinda atención a la población más vulnerable de la zona está ubicado en el mismo predio donde se encuentra la Casa San José. Desde Presidencia se visitó a la comunidad para informar sobre la llegada de las familias sirias y más adelante harán lo mismo con las escuelas públicas del barrio. Presidencia vino ya y se reunió con el barrio, con una comisión barrial, entonces, en la cual también nosotros vinimos y participamos también porque el hogar marista es un hogar diurno que funciona en uno de los dentro del predio, también forma parte de la comisión barrial. Bueno, con todos ellos ya han tenido también un diálogo. Se prevé que en septiembre lleguen 40 personas sirias desde los campamentos de refugios y en el mes de febrero 80 más. La casa se deberá adaptar de acuerdo a las necesidades de las primeras familias que lleguen el mes que viene, incluso en el aspecto religioso, ya que en la Casa Marista hay símbolos católicos. Una vez que ya tengan muy bien definidas las familias, bueno, a lo que nos corresponde a nosotros también en la casa, habrá que hacerle ciertas ambientaciones de acuerdo a los núcleos familiares que vengan. Yo creo que eso es todo un tema también abierto, es decir, no nos tiene que obstaculizar un tema religioso frente a este gesto humanitario con gente que la está pasando más mal que nosotros o algún ciudadano nuestro. Creo que es ese tema a nosotros en este momento no es una traba ni va a ser una traba. Uno de los pedidos de parte de los hermanos maristas
fue que hubiese 2 traductores árabe-español permanentes en la casa, ya que los 4 empleados que trabajan allí deben comunicarse con las familias sirias. El contacto con esas familias, la gente la está preparando el mismo gobierno, porque ya ha contactado gente que va a acompañar, gente que va a estar con ellos en su permanencia en la casa. El tema de comida, todo eso también va a haber gente que va a acompañar y a atender todo ese aspecto. No, el tema solidario con respecto a esto es muy grande. Es muy grande y nosotros en nuestras obras, que también ya hemos conversado con Javier y todo su equipo, estamos organizando dentro de nuestras obras una campaña de lo que es ropa, para también las personas seguramente van a necesitar mucha ayuda al ir ubicándose después en sus respectivas viviendas en el futuro. Entonces estamos haciendo en este momento campaña de calzado, ropa, frazada, sábana, todo lo que estos implementos que van a necesitar. El gobierno estipuló un plazo de 60 días para albergar a las familias sirias en la Casa San José. Se firmará un contrato con los maristas y Presidencia que establece que pueden permanecer como máximo hasta el 30 de noviembre. Los gastos de funcionamiento de la casa serán cubiertos por el gobierno uruguayo. Estamos conversando con Javier Miranda, secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República, y con el profesor Hassán Mamari. Vino al Uruguay hace ya más de 50 años, en el 63, procedente de Siria, y va a colaborar en la integración idiomática de los refugiados sirios que van a llegar a nuestro país. Miranda, en las entrevistas, en cuanto ustedes lleguen al campo de refugiados, a las entrevistas que van a tener con las familias, ¿qué es lo que en realidad se le quiere transmitir a esas familias que vendrán al Uruguay o que por lo menos postularon su interés en venir? ¿Qué es lo que se quiere conversar con ellos? Sin duda, recoger mayor información de la que tenemos sobre los distintos núcleos familiares, su disponibilidad a trasladarse a Uruguay, su disponibilidad al trabajo y a la inserción en la sociedad uruguaya. Y también contar un poco qué pueden esperar de Uruguay. Una presentación de los contenidos del programa que propone el Estado uruguayo, y con algunas particularidades, lógicamente, de cuál es, digamos, la cultura uruguaya, ¿no? Cuáles valores reflejados en normas jurídicas que Uruguay respeta y que es importante transmitir para que de alguna manera también las reglas de juego estén claras para todos, ¿no? Se trata de acercar el país a ellos y también de acercarnos nosotros a ellos para ver cuáles pueden ser sus inquietudes, sus aspiraciones y sus posibilidades de inserción social en el Uruguay. Quiero aclarar, en realidad, como decía Casablanca hoy más temprano, la realidad en Líbano es que hay básicamente 2 zonas de campos que no son los tradicionales campos de refugiados que puede haber, por ejemplo, en Jordania, y vamos a recibir a la población en Beirut. O sea, no vamos a ir nosotros al Valle de la Beca o a Tiro, sino que van a venir de los distintos lugares del territorio con un dispositivo que acordamos con OIM, con la Organización Internacional de Migraciones, que se acerquen a Beirut, a la Embajada de Uruguay en Beirut para establecer este diálogo. ¿Cuánto pesa la barrera idiomática? ¿Cómo ve ese tema? Usted que va a estar trabajando con ellos. Para los niños es fácil, simple. Sí. Por suerte viene mayoría de niños. Es difícil para los mayores. Claro. Pero los niños, bien, la vida del niño, juego, alegría, paseo, estudio, así. Vamos primero a enseñar el idioma español, este es el más importante para ellos, y también vamos a enseñar el idioma árabe, porque no deja sus raíces. El idioma es raíces de la persona, ¿no? Cuando olvida su idioma, olvida su raíz. Vamos a hacer las 2 cosas. Lo más importante ahora, el idioma español, intensivo, para poder comunicar con los niños uruguayos. Después vamos a llevarlos a paseo, los llevamos al fútbol. Hay fútbol de niños también,
los llevamos al carnaval, el carnaval muy lindo, alegría. Llevamos a la estancia, a ver, todo verde. Le llevamos al museo, así conoce historia también del Uruguay. Y poco a poco enseñamos la costumbre uruguaya. Y los árabes adaptan seguidita. Yo cuando llegué vi la gente tomando mate, sentado así tranquilo. Yo digo a mi hermano, qué pueblo feliz tiene tiempo de sentar a tomar mate. No critique, ahora yo levanto a las 5 de la mañana tomando mate amargo y escucho Gardel. Por eso los mayores, poco a poco, con su trabajo. Si son campesinos, hay posibilidad acá, un país maravilloso, todos praderas, no tiene desierto, no tiene montaña, hay agua de todos lados. Allá hay veces, el verano nunca llueve en Siria, hay veces todo el año no llueve. La gente va a la iglesia, a la mezquita, pide a Dios gotitas de agua. Es así, por eso yo pienso viene del infierno al paraíso. No, niños y mayores no van a sentir la tristeza, al contrario, la vida es más sagrada. Pero los mayores van a sentir nostalgia porque allá, cerca de su tierra, siempre la esperanza que termina la guerra vuelve a su lugar. Pero ahora, con el océano más lejos, pero igual no va a tener problemas con la situación difícil y tremenda, la masacre y el hambre, la salud. Es horrible, no se puede decir, es la guerra, siempre es la guerra. Miranda, ¿cómo se va a hacer precisamente con la barrera idiomática cuando los niños se integren a la escuela? Porque bueno, el programa implica que va a llegar un momento que van a tener sus casas, van a concurrir a la escuela pública, irán a trabajar. ¿Cómo se hará con el idioma? Hay un primer periodo que justamente esas 6 o 8 semanas que mencionaba de albergue transitorio, donde, como decía el profesor Mamarí, vamos a hacer un proceso de español intensivo, de español intravenoso, horas y horas de español, porque eso es clave para la literación. Seguramente para los más grandes, tal vez para todos, pero para los más grandes sea más difícil en estas 6 o 8 semanas llegar a un dominio del idioma suficiente. Ese proceso se tiene que continuar. Hoy estamos hablando con algunos de los encargados del proceso de educación, que es importante ver cómo continuamos el proceso de educación de español como segunda lengua. El otro de los colegios, colegio católico, y esto yo creo que también es interesante por lo que significa de la capacidad en este país de que distintas confesiones religiosas, no importa la confesión religiosa, aportan su granito de arena, pero el Colegio Jesús María ha diseñado un programa de educación en español segunda lengua, lo hemos conveniado con el programa y estamos trabajando en este sentido. ¿Va a ser difícil? Y sí, y probablemente los más adultos sea como algunos de nuestros abuelos que todavía hablan cocoliche. Después de tantos años en Uruguay, hablan con sus acentos y eso es parte de la dinámica. Los niños seguramente aprendan más rápido, pero los procesos de integración se dan también en el hacer, ¿no? Y la integración desde el punto de vista laboral, ¿hay perfiles seleccionados o eso se va a ver en el momento? Cuando nosotros le propusimos a ACNUR los perfiles de personas que pensábamos que podían tener capacidad de reasentarse en Uruguay, uno de los perfiles que marcamos fue el de población vinculada al trabajo rural. Una por el origen, conociendo que buena parte de la población siria hoy refugiada tiene ese origen, pero además por las posibilidades de inserción en Uruguay y las alternativas laborales e incluso de erradicación que podíamos generar. Efectivamente estamos pensando en programas de capacitación, estamos trabajando con INEFOP en particular, que creo que es una iniciativa notable de este país de encuentro de trabajadores, empresarios y gobierno, generando instancias de capacitación laboral. Y bueno, y sin duda estas personas van a ser acercadas a este proceso de capacitación laboral de distintas disciplinas, siempre relacionadas con las posibilidades de trabajo que vayamos obteniendo. Yo quiero destacar este rol fundamental del trabajo. El trabajo es
aquello que nos permite sustentarnos a nosotros y a nuestras familias. El trabajo es un factor de integración fundamental, el trabajo es un factor de realización personal fundamental. Entonces, hacemos hincapié en el tema del trabajo, es necesario que todos podamos colaborar en la generación de oportunidades laborales para estas personas, para todos los uruguayos sin duda, para todos los habitantes de este país, no importa de dónde vengan. Una última reflexión sobre la llegada de sus compatriotas, que va a ser muy pronta. Es una alegría grande, va a llegar con la primavera. Y yo quiero dirigir una palabra que en nombre de Siria y los niños sirios. En Siria que nació Cristo hablaba el arameo, símbolo de paz y amor y humanismo. Va a llegar a la tierra de José Artigas y José Mujica. Y un poeta habla de la vida, una persona pesimista contra la vida. Y tienen miedo a morir, lo dijo el poeta, no es pobre, no es viejo y no está enfermo. ¿Por qué no quiere la vida? Lo dijo el pájaro más inteligente que usted. Canta, amenazado del cielo por el halcón y de la tierra por el cazador, igual canta. Y posiblemente va a vivir pocos años. Y usted, triste, pesimista, posiblemente va a vivir larga vida. Lo dijo en árabe así. أيها الشاكي وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة عرفت كنهها طيور الروابي فمن العار أن تظل جهولة تتغنى والصقر قد ملك الجو عليها والصائدون السبيل تتغنى وعمرها بعض عام أفتبكي وقد تعيش طويلا أي هذا الشاكي وما بك داء كن جميلا ترى الوجود جميلا. Sea bonito, usted va a ver la vida bonita. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, y gracias al pueblo uruguayo, y gracias a nuestro presidente, y en nombre de Siria, el pueblo sirio y los niños que va a venir a encontrar la felicidad en esta tierra bendita, generosa. Gracias a ambos por haber venido. Gracias. Y que tengan buen viaje. Gracias, Ana María. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. El gobierno uruguayo de traer familias sirias acá. Malísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no? Porque hay que preocuparse por el país, no por los otros. Me parece bien. Me parece bien porque, digo, hay que darle apoyo a otros países. Digo, no. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, que dice que acá hay muchos niños con hambre, pero me parece que sí que hay que darle apoyo a la gente. No, no me parece mal. No me parece mal tampoco. Pero da igual. La verdad que no entiendo mucho del tema, pero bueno, si realmente se puede dar una mano. Hay que ayudar, sin lugar a duda, digo, pero no sé si estamos preparados para todo eso. Es muy difícil.
Seguimos en Más Info, estamos en vivo y ya recibimos a la profesora Susana Mangana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Hola, buenas noches, Siliana. Un gusto estar aquí de nuevo. Bueno, bienvenida a nuestra mesa de reflexión de Más Info y lo decíamos al comienzo, vas a formar parte de la delegación que parte en las próximas horas. Me decía, todavía no tengo prontas las valijas. No, todavía no tengo que echar la maleta, siempre lo dejo muy para último minuto, pero es que en esta oportunidad tengo muchísimas clases, mucho trabajo y bueno, se han ido sumando las agendas hasta esta noche. Bueno, vas a formar parte de esta delegación que va a seleccionar a las familias que van a llegar a Uruguay, pero lo hablábamos fuera de cámara. Estuviste en abril en Jordania recorriendo uno de los campos de refugiados con el ministro Almagro, cuando él se sensibiliza con esta situación, con la situación de las familias sirias. Contame un poco cómo fue ese momento. Efectivamente, nosotros pudimos visitar el campamento de refugiados sirios más grande que hay en la región, que está ubicado en Saatari, a 1 hora aproximadamente de la gobernación de Deraa, en el sur de Siria, y muy cercano a la frontera con Jordania. Y es en esa tarde de un sábado, recuerdo muy bien, bastante caluroso ya por otra parte, que visitamos el campamento de refugiados de la mano también de las autoridades jordanas, que se afanaron en explicar la problemática que están viviendo en el país, pero que es muy similar a la que ocurre, por ejemplo, en el Líbano, porque hay que tener en cuenta que al problema ya de la guerra civil en Siria, que es un conflicto que se ha internacionalizado porque involucra, entre otras cosas, a países vecinos de la región, tenemos también la situación de refugiados y de desplazados. Son 9 millones de sirios que están desplazados en total, 6 millones dentro del país y 3 millones en la región, diseminados en campamentos varios en el Líbano, en Turquía, pero también en Jordania. Fue entonces en esa toma de contacto, que por otra parte para mí no era nuevo, puesto que ya había leído, había visto muchísimas fotografías, pero también documentales varios sobre la situación de los refugiados y concretamente en Saatari, pero es ahí donde el canciller Almagro creo que toma conciencia de la enormidad del problema, porque en ese momento eran 140.000 personas y según nos dijeron las autoridades no iban a poder seguir admitiendo en ese campamento a más refugiados porque ya habían colmado la capacidad. Y hay que darse cuenta que tienen que hacer cola para todo, para ir a un baño, para poder recoger agua, no hay canillas donde surja el agua potable. En fin, son condiciones de vida bastante precarias, por más que el campamento de Saatari estaba bastante bien organizado, también hay que destacarlo. Pero en cualquier caso creo que es el ver a tantos niños y algunos tan pequeñitos de edad, ¿verdad?, entre 2, 3, 4 años, lo que impactó al canciller y seguramente en sus conversaciones al regreso al país con el presidente Mujica le haya expresado su pena o su impacto, ¿verdad?, por haber visto la situación de muchas mujeres, también algunas con heridas de guerra, pero también quemaduras, es decir, personas que ya han sufrido bastante en estos ya casi largos 4 años de guerra civil. ¿Y cómo describiría, Susana, la cultura, la religión de las personas que van a llegar a nuestro país? ¿Y pensás que puede ser difícil la integración? Yo pienso que no. Voy a empezar por la segunda pregunta porque creo que es sumamente interesante recordar que el Uruguay es un país de acogida. Yo misma soy extranjera en esta tierra y me he sentido siempre muy bienvenida, pero es que además hay una larga tradición de recibir personas de Oriente Medio, los famosos turcos del Chuy, que ni son todos turcos ni todos están en el Chuy. Es decir, los sirios libaneses siempre emigraron porque son los fenicios, son los herederos de esa cultura mercader, pero es que además con la descomposición del Imperio Turco Otomano hace ahora justamente un siglo, cuando también se produjo la Primera Guerra Mundial, que todos estamos recordando por estas fechas, es cuando muchísimos libaneses y también sirios, por supuesto, quisieron salir de sus países porque no veían un futuro para sí mismos y buscaron también forjar un futuro en tierras de América, concretamente aquí en el Río de la Plata, con lo cual es falso decir que no pueden integrarse. Ya lo hicieron en más de una ocasión, aprendieron el idioma, se casaron con las famosas criollas, adaptaron su religiosidad, porque si bien ahora podemos decir que la mayoría de los refugiados con los que nos vamos a encontrar, sea en el Líbano, en Turquía o en Jordania, profesan la fe del Islam, tenemos que recordar que el cristianismo es una de las expresiones de fe originarias de aquella región, es decir, el 12% aproximadamente de los 23 millones de sirios que hay todavía profesan algún tipo de denominación cristiana, sea la católica, sea la maronita, melquita, pero también de
las distintas iglesias de Oriente, con lo cual están acostumbrados a ver iglesias, basílicas, pero también crucifijos. Yo creo que va a ser mucho más natural la integración de estas personas de lo que a priori nosotros sospechamos o el ciudadano de a pie, esos que vemos en las notas, ¿verdad?, a pie de calle, pueden confesar. De hecho, yo creo que los niños se van a integrar muy rápidamente a través de juegos, de lo que es la convivencia con otros compañeritos en las aulas, en los colegios públicos, pero también los adultos, a ver, son personas normales, con gustos como nosotros, es decir, que tendrán algún tipo de comida diferente, pero comen carne, comen pollo, comen verduras, comen fruta. Las mujeres lo que quieren ver es a sus hijos felices, educarlos, verles ir a la universidad quizás, o a una UTU, es decir, labrarse un futuro, con lo cual creo que no debemos hacer hincapié en eso. Ahora, volviendo a la cultura, yo, para resumirlo, diría que la mayoría de ellos van a ser musulmanes practicantes, con lo cual van a ser personas conservadoras, y eso no tiene por qué ser algo negativo tampoco, al contrario, creo que tienen mucho que aprender de Uruguay, pero también el uruguayo se va a beneficiar de los valores, de la riqueza cultural de estas personas. Y con tu mirada extranjera, ¿cómo ves la reacción de la población uruguaya? Hay una encuesta de la empresa Cifra que habla de un 66% de aprobación ante la llegada de las familias sirias. Nosotros salimos a buscar también las voces de la gente en la calle y había algunos a favor, algunos en contra. Sí. Lo escuchábamos, ¿verdad? Algunos dicen hay muchos problemas en casa porque tenemos que traer otros del exterior. Yo creo que ha habido una evolución muy positiva. Al principio fue una reacción también de sorpresa, quizás de inquietud, de incertidumbre, pero la gente, a medida que ha ido escuchando acerca de esta problemática, que ha ido sensibilizándose con imágenes, pero también comprendiendo que no tenemos por qué asustarnos de la llegada de estas personas, ha ido cambiando su posición. Y en mi caso particular, cada vez que me preguntan, sea en una charla, sea en un congreso, y doy la explicación, veo que la gente, incluso aquella que estaba un poquito reticente, vence ese temor y realmente sienten que hay que colaborar, porque estamos hablando de niños, de mujeres, de familias, no estamos hablando de algo que además se desconozca en el Uruguay, que ha sido tierra de acogida para muchísimas personas, o sea, desde los republicanos españoles, pero también los judíos que escapaban del nazismo, pero también, por supuesto, de colombianos o incluso de familias chechenas en el presente. ¿Pensás que este gesto del gobierno uruguayo se puede multiplicar en la región? Yo creo que es una de las vertientes que podría tener. A mí me parece que, si bien no somos pioneros, porque a nivel mundial ha habido otros países que han recibido ya muchos más refugiados sirios que nosotros, es decir, los países escandinavos, pero también Australia, Alemania, toda Europa prácticamente, y también otros países de la región, como dije antes Turquía, pero también Egipto. Me parece que es bien interesante que Uruguay sea pionero a nivel del continente y sería una medida muy bien recibida, pero además me parece que en momentos en que América Latina atraviesa un buen momento económico sería muy bien valorado y nos otorgaría la capacidad de negociar en otro tipo de foros multilaterales. Yo siempre digo que para poder jugar en primera división hay que calzar las botas de primera división, ¿verdad? Entonces uno debe demostrar que no solo pide, que no solo exige, sino que está dispuesto a dar. Y me parece que no hay mejor solidaridad que aquella de tender la mano al que la necesita, como es en esta situación de los refugiados sirios. Susana, para ir cerrando, en lo personal, para vos, ¿qué significa formar parte mañana de esta delegación, de poder también tender una mano a las familias que llegan? Porque seguramente cuando lleguen estas familias vas a tener... Eso espero, que seguir trabajando en este proyecto. A ver, en lo personal es como un logro que me parece que se concreta a una especie de sueño personal. Tú recordarás que ya en octubre del 2013 yo había lanzado una campaña que realmente la llevaron adelante jóvenes universitarios uruguayos que se solidarizaron con la situación de los refugiados del pueblo sirio y que estaban recogiendo dinero para poder enviar a ACNUR. Se llamó Todos por Siria esa campaña. Y bueno, a mí me parece entonces que es muy importante también que aquellos jóvenes que se acercan a mí, que quieren comprender la realidad de Oriente Medio, estudiar derechos humanos desde una perspectiva musulmana, pero también aprender la lengua árabe, tengan la oportunidad de poder contribuir, si así lo quieren,
piensen, y sobre todo me parece que es acercar, tender puentes, ¿no?, hacia un mundo árabe que no nos es tan desconocido, porque nosotros tenemos 6.000 vocablos en el castellano que son de origen arábigo, pero además también compartimos un legado andalusí que influyó incluso a nivel de la arquitectura. Vas a ver muy pronto, Iliana, que la gente se va a olvidar del capítulo de los niños sirios y los van a integrar rápidamente en las escuelas. Yo veo al pueblo uruguayo muy solidario, no solo con esta causa, sino con otras. Claro que hay voces que discrepan, pero yo creo que son muchas más las que quieren ayudar. Susana, buen viaje, hasta el Muchas regreso. gracias. Esperamos que vuelvas con muchas historias. Con más noticias, cómo no. Dale, gracias. Bueno, ya me voy al encuentro de Ana María para despedirnos de este Más Info de hoy. Esperamos esperamos haber aportado también distintas voces, de acercar también la experiencia de nuestra colega Alejandra Casablanca, de esa mirada tan cercana de las familias, de los niños. Así que, bueno, seguramente cuando vuelvan vamos a comprometer ya a Javier Miranda que esté con nosotros. Cuente. Sí, por supuesto. Bueno, nos vamos. El jueves que viene vamos a hablar de las encuestas y el impacto que tienen en la campaña electoral que mucho se está hablando. Hasta el próximo jueves, 22:30. Buenas noches.